buenos días. Hoy es viernes 14 de enero y es un gusto para mí tener un gran invitado en el estudio. Antes de presentárselos y entrar en materia, quiero mandar unos saludos. Hoy es cumpleaños del doctor César Moisés Galán, cirujano plástico, al cual le envío un gran saludo por su cumpleaños. Y hoy también es su último día, hoy se jubila, hoy es su última checada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un saludo y felicitaciones para el doctor César Moisés Galán hasta Tapachula. También quiero enviar una felicitación a Magdalena Pérez Morales, que el día miércoles estuvo de manteles largos, su cumpleaños. Felicidades, amiga. También otro saludo a Katy Ortega Aldrete, que hoy es su cumpleaños. Un saludo y un gran abrazo, amiga, hasta Nogales. Y el día de mañana cumpleaños Ramón Picasso, al cual le envío un gran saludo hasta la ciudad de Mérida. Y bueno, ya entrando en materia, hoy tengo un gran invitado, al presidente del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, al doctor Jesús Elías Obando. Él es neumólogo pediatra, el cual tocaremos un tema muy importante, las infecciones respiratorias agudas en niños. Doctor, bienvenido a Tu Imagen Triunfadora. Es para mí un gusto tenerlo acá. Platíqueme. Ahorita, antes de abordar este tema tan importante, usted es el presidente del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras. ¿Cuándo tomó posesión? ¿Cómo estuvo? A ver, platíqueme. Sí, muchas gracias, antes que todo, Helen. Buenos días a ti, buenos días a todo tu auditorio. Pues tenemos el orgullo de ser el presidente del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras a nivel nacional. Este es un colegio relativamente nuevo. Ya la subespecialidad de neumología pediátrica existe desde hace muchos años, pero muchas veces era todavía desconocido por los papás. Esto se refiere o está relacionado a abordar todas las enfermedades o patologías respiratorias en niños. Entonces, hicimos en el 2019 nuestro 12º Congreso Nacional de Neumólogos Pediatras. Con eso tenemos una idea de que es algo todavía reciente. Claro. Y también nos afectó la pandemia en el aspecto de que no nos pudimos reunir. Ya no pudimos hacer un congreso en el 2020, 2021 se hizo a nivel virtual, y esperamos en este año podernos reunir todos nuevamente con las medidas de seguridad en la ciudad de Chihuahua. Entonces es un orgullo y es una gran responsabilidad llevar este puesto, en el cual pues abrimos nuestras puertas para trabajar con todas las sociedades. De hecho, aquí trabajamos en conjunto con el Colegio de Pediatras de Chiapas y con la Sociedad Chiapaneca de Pediatría también, en el aspecto académico, así como también hacer nuestros apoyos social a toda la comunidad, a todos nuestros pacientitos pediátricos, y obviamente un gran interés por la investigación. Sí, claro. Y es un orgullo, siendo chiapaneco, pues que usted represente a nivel nacional también y sea parte de este colegio tan importante. Y además, doctor, ante la pandemia, que hoy sé que siempre tienen bastante trabajo, pero hoy más que nunca, en el caso de ustedes como neumólogos, en el caso del COVID, ¿no? Ahorita con los niños, y precisamente el tema de hoy, las infecciones respiratorias agudas en niños. Doctor, ahorita, ante la pandemia, platíquenos acerca de ese tema tan relevante para los niños, en el caso de los papás, ¿no? ¿Cuándo hay una alerta? ¿Cuándo llevarlos? Sí, es muy importante este tema porque si ven, todo se ha enfocado ahorita a la enfermedad del COVID-19, pero estamos dejando a un lado todas las otras infecciones respiratorias agudas en niños, las cuales pues tienen una alta prevalencia, desgraciadamente, de mortalidad, sobre todo en niños menores de 5 años. Principalmente la complicación o la infección aguda más grave es la neumonía. Entonces, entrando ya en tema, las infecciones respiratorias agudas en niños a nivel mundial sigue siendo una de las 5 primeras causas de muerte en niños, sobre todo en países en desarrollo. Y las infecciones respiratorias agudas más frecuentes son las rinofaringitis, las faringitis, sinusitis, otitis principalmente, y en casos, como dijimos, más complicados, las neumonías. Y estas casi un 80 o 90% el origen de o la etiología de estas enfermedades infecciosas son de origen viral, lo cual no requiere el uso de antibióticos, sino de medidas generales, una monitorización por parte de los padres y un estrecho cuidado por parte de la atención médica o de los trabajadores de la salud.
Ahora, doctor, ¿cómo detectar o bueno, primero que nada, acudir al médico? Eso es importante, ¿no? Y sobre todo en un paciente pediátrico, ¿no? Que realmente muchas veces las alarmas o los síntomas pueden variar, a diferencia de un adulto. ¿Cuándo llevar al niño pues a consulta, ¿no? Ahora más que nada en estos casos que se puede confundir. Sí, sobre todo es más, como lo comentamos, más difícil detectar las complicaciones en niños menores, sobre todo en el lactante. Claro. Que no habla, no nos puede decir qué duele, qué siente, pero siempre que tenga a su hijo con algún síntoma respiratorio, por más leve que sea, que puede ser desde estornudos, tos, fiebre, lo ideal es siempre apoyarse con el trabajador de la salud de primer nivel de atención, el cual pues debe hacer una exploración física, un interrogatorio completo y generalmente hacer una detección oportuna. Y menciono otra vez, los tratamientos generalmente son sintomáticos, muy rara vez va a requerir de antibióticos. Ahora, cuando un paciente es un foco de alerta que se está complicando, principalmente es aquel bebé que empieza a tener rechazo a la alimentación, presente vómitos. Segundo, que presente fiebres muy altas y muy frecuentes, a pesar de estar con medicamento para la fiebre. Tercero, que el paciente empiece a tener alteraciones en su comportamiento. Me refiero que está todo el día dormido, decaído, o está muy irritable, muy llorón y no lo pueda controlar con nada. El otro dato es que el paciente empiece a tener datos de dificultad respiratoria, una agitación, una respiración rápida, y ya en casos más avanzados se puede ver hasta color azul o morado en los labios, en la punta de los dedos. Entonces son nuestros datos de alarma con los cuales ya podemos sospechar que este paciente se está complicando. Pero no hay que esperar a eso, ¿no? Siempre por eso entre el primer síntoma es acudir con su médico más cercano. Sí, acudir, como usted bien dice, doctor, acudir en los primeros pues horas que el niño presente alguno de estos síntomas porque luego se complica, ¿no? Y ya cuando llegan con el profesional de la salud, pues ya van complicados, ya pues la situación se vuelve más compleja, ¿no? Para ustedes, para el paciente, para el papá del paciente. Sí, así es, muchas veces ya llegan, sobre todo es con las neumonías, que empieza el paciente con un catarro, tos, fiebre, y muchas veces tiende el papá a automedicar al paciente, o es lo que no debe hacer, es muy frecuente, volver a repetir receta de su médico que le dio hace 6 meses, hace 3 meses, pensando que es la misma enfermedad, y muchas veces ya llevan al niño a un hospital o ya con el médico con una infección muy avanzada, en donde a veces ya no es posible o ya tiene un peor pronóstico a pesar de que se le dé un tratamiento adecuado a este paciente. Ahorita el punto que usted toca, doctor, es un punto muy importante, porque no solamente en los niños, también en los pacientes adultos, la automedicación. O sea, eso es muy frecuente, se autorrecetan, va a la farmacia, no, le cayó bien al vecino, se lo damos, y peor en un paciente pediátrico, es muy delicado. Entonces, una de las recomendaciones que les doy es no autorrecetarse, ni en el paciente, mucho menos en el paciente pediátrico, ni en el adulto. No hay que autorrecetarse porque las complicaciones, las reacciones adversas pueden ser peor. Entonces, acudan al profesional de la salud más cercano, el de confianza, y sobre todo en el paciente pediátrico. Eso es muy importante que usted acaba de mencionar, porque es muy dado a eso, ¿no? Sí. Autorrecetarse. Así es, hemos visto varias complicaciones por la automedicación. Desde tratamientos que aparentemente es nada más porque lo recomienda la abuelita o ya es una costumbre utilizar. Tengan mucho cuidado, papás, de no permitir que a sus bebés le den a tomar aceites, que es muy común luego que para el cólico o tiene tapada la nariz, le ponen gotitas de aceite de lo que quieran. Eso es un riesgo de tener consecuencias. Estos bebés luego pueden aspirar ese aceite, ir a sus vías respiratorias y tener complicaciones muy severas como neumonías por aceite. Igual hemos visto que ofrecen test a niños, a lactantes, y muchas veces, dependiendo qué tipo de hierba utilicen, no pueden medir la concentración de esa hierba, y ha habido casos de crisis convulsivas en niños secundario a intoxicación. Y pasando a medicamentos, pues también hemos visto muchos casos de intoxicación por no saber la dosis,
o sobre todo México, desgraciadamente, es uno de los países que utiliza muchos antibióticos que no requiere la indicación. Así es. Y con esto ha favorecido muchas veces la resistencia de ciertos antibióticos cuando el niño trae alguna infección. Así es, doctor. Dos puntos. Los TED, aunque sean de origen natural, no siempre son buenos, inclusive en el paciente adulto, porque muchas veces alguna de estas hierbas puede causar una reacción alérgica en el paciente. Digo, a mí me ha tocado, en este caso, no midiendo la concentración y los efectos adversos, aunque sean de origen natural, siempre hay. A veces soy alérgica a algunas cosas, algunas hierbas, entonces no sabemos. Y peor en un paciente pediátrico. Es más, más sensible el niño a ciertos rechazos e efectos adversos. Y ahora, el uso indiscriminado del antibiótico también es tremendo porque todo, como bien decía, muchos acudimos a la autorreceta. Entonces, y para todo uno piensa que es antibiótico y no, porque se va creando una resistencia bacteriana. Entonces, cuando realmente ya empieza uno con el antibiótico, ya no te puede hacer nada por el mismo uso indiscriminado que hay del antibiótico. Son dos puntos interesantes que usted está comentando y que se tome atención en el caso pues del uso de medicamentos y sobre todo acudir al médico, que ustedes son los profesionales los que saben. Y seguir también al pie de la letra las indicaciones que ustedes nos dan. Sí, y otro punto importante es diferenciar, esto es obviamente en el lado médico, en el personal de salud, cuando nuestro niño puede ser un proceso infeccioso agudo o cuando ser una alergia. Ese es otro gran problema que tenemos luego con los papás y que tienen toda la razón, que no saben si ya el niño es alérgico o es una infección crónica recurrente. Son varios puntos que uno como médico debe tomar en cuenta en el interrogatorio, en la exploración física, pero digamos si es un niño que sobre todo que esté relacionado con los cambios de clima, como los que hay ahorita, contacto de polvo, algún olor irritante en el ambiente y el niño empieza a estornudar con escurrimientos nasales, presencia de tos en algunos y en casos ya más severos algunos niños con el aire o al hacer ejercicio presentan ruidos en el pecho, el chillido o el silbido de pecho, y que esto no es solo una ocasión sino es algo que se presenta recurrente. Ahí pudiéramos sospechar más en un problema alérgico, que igual es de gran importancia de acudir con su médico de primer contacto para hacer un abordaje completo y un tratamiento adecuado, porque esto también te puede conllevar a complicaciones graves. En cambio, el paciente que presenta síntomas agudos, nos referimos que de 2-3 días empieza con tos, escurrimiento nasal, ronquera, y en algunos casos puede presentarse fiebre, pues obviamente esto ya más lo relacionamos a un problema de origen infeccioso. Doctor, ahorita hablando de las infecciones respiratorias agudas, ¿qué es una infección aguda? Sí, esta está la definición. Es como todo proceso de origen infeccioso que se presenta con síntomas de menos de 15 días de evolución y se divide según la localización en infección de vías aéreas superiores, que es la que habíamos mencionado, sobre todo las rinofaringitis, laringitis, otitis, sinusitis aguda, y que se dividen en infecciones de vías aéreas inferiores, que la más frecuente son las neumonías. Y ahorita, por ejemplo, los cambios de clima que existen, ya ve que entró un frente frío, todo esto también se puede confundir, o bueno, puede ser, pues, un agente positivo también para el COVID, porque también todo esto se confunde, ¿no? Inclusive uno como adulto, estos cambios de clima, pues, a veces también le pegan a uno, ¿no? Como una simple gripa, pero ahorita, así como está la situación ante la pandemia, ¿qué nos comenta al respecto? Sí, esto es bien importante lo que mencionas. Uno es de que es cierto que en las épocas de invierno y sobre todo en los países o en los lugares donde baja mucho la temperatura, es frecuente la incidencia de infecciones respiratorias agudas, tanto en niños como en adultos. Obviamente más se observa en niños pequeños y en pacientes de la tercera edad. Uno piensa que es cuando aumentan más los virus, pero no, esto tiene mucho que ver sobre todo en zonas frías, que empieza uno a ver mayor aglomeración de personas en lugares cerrados, generalmente cierra las ventanas por el aire, por el frío,
Y este aglomerado de personas es lo que favorece la transmisión si alguien viene enfermo, y por eso es que aumentan más todavía los contagios. Y esto estamos muy relacionado a lo del COVID también. Como saben que al no guardar nuestro distanciamiento físico o social, como te menciona, esto favorece todavía más el contagio. Entonces, con los cambios de clima, volver a mencionar lo de los pacientes alérgicos, también tienden a descontrolarse en estas épocas de frío. Entonces, por eso es bien importante acudir a su médico para hacer un diagnóstico y detectar si estamos ante un descontrol de su alergia del niño o es el inicio de una infección respiratoria, porque el tratamiento es totalmente distinto. Claro. Ahora, doctor, pues la situación ahorita, los contagios del COVID pues se han incrementado en esta ola. También, ¿qué medidas de seguridad pueden tomar los papás con los niños? Cuando hay un contagio en la familia, pues generalmente se tiende a contagiar pues todo el núcleo familiar. ¿Qué medidas de seguridad en el caso de los papás deben de tomar con los pacientes pediátricos? Sí, ahorita con esta variante que estamos presentando, sufriendo, digamos, desde enero de este 2022, pues ya ha cambiado mucho la presentación de la enfermedad. Ya de cualquier síntoma de catarro, hablamos de escurrimiento nasal, dolor faríngeo, ronquera, tos, y ya no digamos presencia de fiebre. Siempre tienes que descartar en esta pandemia que estamos que tengas la enfermedad del COVID-19. Sí, claro. Hasta descartar lo contrario. Y entonces lo ideal es, si alguna persona de la familia, un integrante de la familia está enfermo, lo primero que debe hacer pues es tratar de aislarse para tratar de disminuir el riesgo de contagiar a los demás. No existe hasta ahorita pues algo para prevenir al 100% el contagio, pero ya está bien estudiado, está muy claro de que una de las principales puntos que podemos hacer para prevenir o disminuir el riesgo de contagio, pues uno es el distanciamiento físico. Uno lo menciona como distanciamiento social, pero creo que la más correcto sería el distanciamiento físico, ¿no? Porque no debemos perder contacto, y sobre todo cuando se lo expliquemos a nuestros niños, a nuestros hijos, pues no mencionarlo como que te tienes que distanciar socialmente, sino el distanciamiento físico, manteniendo nuestra distancia mínimo de 1.5 o 2 metros si es posible. El segundo punto es, si tienes que salir de tu casa por trabajo o por tienes que hacer algún proceso, lo ideal es mantenerte en zonas abiertas y en tu local donde trabajes, tratar de que sea un lugar ventilado, que esté cambiándose el aire. Principalmente lo puedes lograr manteniendo las ventanas abiertas y que en ese espacio sean muy pocas personas. El tercer punto, y ya está muy disponible, sobre todo por internet, no sé si se enfoca este aparato, que es el medidor de CO2. El CO2 es un gas que expulsamos todo el ser humano. Al inhalar el oxígeno hay un intercambio en el parénquima pulmonar y digamos desechamos o excretamos el CO2 y este aparato logra medir qué tanto CO2 hay en nuestro ambiente, reflejando que si hay un CO2 en esta habitación muy alta, quiere decir que está pobre el intercambio de aire, la ventilación, y que hay mayor riesgo de que inhalemos las partículas si alguna de las personas tienen COVID. Entonces ya está internacionalizado los valores de menor riesgo si estás en un ambiente con un CO2 que mida el aparato por debajo de 1000. Lo ideal es que siempre estemos entre 500 o 600 estamos debajo de 1000 partes por millón. Y si tienes tu medidor de CO2 y está elevándose por arriba de 1000, tienes dos opciones. Una es salirte de esa habitación para disminuir el riesgo de contagiarte. Dos es abrir las ventanas para que haya ya un mejor intercambio de aire. O tres, salir la gente y que sean menos personas en esa habitación. Entonces eso es lo que se recomienda tener en todas las oficinas, si es posible en las aulas, o en todos lugares donde esté cerrado, para tener una mayor seguridad o disminuir el riesgo de contagio. Muy interesante, doctor. ¿Cómo me dijo que se llamaba el aparato? Es un medidor de CO2. Un medidor de CO2. Y sobre todo, digo, en todas partes valdría la pena tenerlo, pero digo, en los pacientes pediátricos que son más sensibles y como usted bien dice, pues para conocer los síntomas y todo y prevenir, ¿no? Los contagios, porque
pues ahorita con la temporada también y los cambios de clima, pues ya no se sabe, ¿no? Así. Y sobre todo los chiquillos que pues muchas veces una alergia, una gripa, y bueno, no sé ahorita cuáles vayan a ser las medidas de la Secretaría de Educación para ver si el regreso es a clases virtual o presencial, pero sí valdría la pena que tuvieran este medidor, ¿no? Sí. Como medida de prevención. Así es, y completando, porque no hay, y volvemos a lo mismo, no hay un solo punto que eso te va a prevenir o que va a disminuir el riesgo uno solo, sino tiene que ser un conjunto de varias cosas. Y lo más importante es el uso del cubrebocas. Así es. Que ya está bien estudiado, que se puede utilizar con confianza en niños pequeños. Antes, en el 2020, la OMS mencionaba que solo niños mayores de 5 años ya lo pudieran usar. Ahorita han salido varios estudios en donde se menciona, donde registran que se puede usar hasta por arriba de los 2 años de edad, pero siempre con la vigilancia de un adulto. Claro. Y el otro punto, pues el lavado continuo de manos o el uso de gel con alcohol en las manos. Y recordando pues que este medio de adquirir esta infección del COVID-19, más por la inhalación del virus que puede estar en el ambiente, no es tanto de contactos, por lo mismo actualmente los tapetes sanitizantes pues no tienen, pueden servir de algo, pero no es lo principal. Claro. Lo más que nos puede ayudar más pues es lo que comentamos, y sobre todo el uso del cubrebocas en lugares cerrados. Claro, y como se bien dice, el lavado de manos también es fundamental. Doctor, ¿dónde lo pueden contactar para alguna asesoría médica? Sí, miren, estamos a la orden en el Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras. En las imágenes que han estado pasando, tenemos nuestra página de Facebook y también tenemos ahí una página que pueden googlearlo como Neumoped, como aparece ahí. Uno es ahí se está subiendo información frecuentemente dirigida tanto al área médica como al área de los papás. Sí. Así como en ese Neumoped hay un directorio médico de neumólogos pediatras que nos están viendo en todo el país, en donde si necesitan el servicio o el apoyo de algún neumólogo pediatra, ahí viene un directorio a nivel nacional donde pueden contactarlos con todo gusto. Claro. Y estoy a sus órdenes en el teléfono, teléfono en el 961 60 00097. Ahí estamos a sus órdenes. Y también en mi correo dr-elias30@hotmail.com, y en la página de Facebook como nombre, Dr. Jesús Elías Obando Fonseca, donde me pueden llegar a hacer todas sus preguntas, dudas, inquietudes que tengan, y con todo gusto estamos a sus órdenes. Claro, doctor, y ahora también, digo, a veces en el paciente pediátrico es muy difícil valorarlo virtualmente, ¿no? También, porque eso es otra, cuando hay, pues tienen COVID, me ha tocado ver que pues para no contagiar al médico no los llevan, ¿no? ¿También puede atender virtualmente también? Sí, se estaba haciendo mucho esta consulta virtual, sobre todo lo que fue el año 2020, que es cuando estuvo muy alto, bueno, así como ahorita, muy alto los contagios. La mayoría de las veces se puede dar una consulta virtual y obviamente ahí es donde el médico, según los síntomas que presenten o que te diga la mamá, es donde uno también decide, oye, ¿sabes qué? Mejor hay que revisarlo físicamente, porque hay cosas que no se pueden detectar virtualmente, y obviamente ponemos en riesgo más a nuestro paciente. Pero claro que sí, cualquiera de las dos, muchas veces también el papá prefiere una consulta virtual, y con todo gusto. Doctor, ¿algún mensaje para cerrar el programa? Sí, pues los invitamos primero a todos los papás a que nos contacten para sus dudas, que sigan nuestra página para la información actualizada en estos tiempos muy difíciles. Claro. El otro consejo es a seguirnos cuidando. Obviamente muchos conocidos dicen, pues la vida tiene que seguir, y claro que sí, no podemos parar las clases, o la economía, los contactos sociales. Lo único que yo les aconsejaría, que cuídense, que seamos responsables siempre, de que si vamos a un lugar cerrado, respetar la sana distancia, el uso de cubrebocas en los lugares cerrados, nuestro aseo de manos. Traten de evitar hacer reuniones masivas, porque eso aumenta más el riesgo de contagio. Y invitar a la comunidad médica también a que se unan, a que trabajemos junto con el Colegio de Neumólogos Pediatras a nivel nacional. Estamos abiertos también a ustedes, a la comunidad médica, para el apoyo
en todos los aspectos, ya sean académicos, de investigación y de trabajo social para nuestra comunidad nacional y chiapaneca. Doctor, fue un gusto tenerlo acá en Tu Imagen Triunfadora con un tema tan importante y más en esta temporada que el número de contagios está subiendo, para tener esa precaución con los pequeños de la casa. Quiero mandar un saludo a Manuel Ruiz, excelente tema, muchas gracias al doctor Obando por aclarar muchas dudas. Fanny Zabaleta, saludos al doctor, excelente tema. Y bueno, doctor, aquí ahorita le paso todos los saludos que hay. Estimada audiencia, muchas gracias, que tengan un feliz viernes. Hay que seguirse cuidando, hay que acudir a los centros de vacunación, por favor. Y bueno, como bien dice el doctor, la sana distancia, el uso de cubrebocas, y cuidémonos todos. Feliz viernes.